ejercicio. Este ejercicio está en el aula virtual. Yo sé que muchos de ustedes ya han revisado este ejercicio, pero vamos a darle una vuelta rápida. El ejercicio dice así: en gran medida la producción estacional de aceitunas depende de la poda de las ramas. Si los olivos se podan cada 2 semanas, la producción se incrementa. Sin embargo, el proceso de poda requiere una cantidad considerablemente mayor de mano de obra que la que sería necesaria si se permitiese que los olivos crezcan por sí mismos. Además, el resultado de la poda es una aceituna de menor tamaño y una mayor cercanía entre los olivos. La producción de un barril de aceitunas por medio de poda requiere 5 horas de mano de obra, $6 de capital de trabajo y un acre de tierra. La producción de un barril de aceitunas por el proceso normal requiere solo 2 horas de mano de obra, $4 de capital de trabajo y 2 acres de tierra. Un aceitunero dispone de 250 horas de mano de obra, un total de 150 acres para cosechar y 320 de capital de trabajo, $320. Debido a la diferencia de tamaño de las aceitunas, un barril de aceitunas producido por árboles podados produce una utilidad de $20, mientras que un barril de aceitunas por el proceso normal produce una utilidad de $30. El aceitunero ha decidido que por la demanda incierta se deberán producir no más de 40 barriles de aceitunas de árboles podados. Perdón. Formule el modelo y resuelva el problema utilizando el método gráfico. En el caso de esta parte que vamos a evaluar, se les va a dar un enunciado, pero también yo les voy a dar la formulación, porque se supone que ya la formulación la evaluamos, o sea, esa entrega la hicieron ustedes el domingo. Entonces, por eso yo les voy a presentar, tal como lo estoy haciendo aquí, ya el problema formulado. En este caso, definimos las variables como XA y XB, que sería el número de aceitunas, de barriles de aceituna, por los dos procesos, tanto árboles podados para XA y proceso normal para XB. La función objetivo, pues ya vimos ahí que es la utilidad que tenemos por cada tipo de proceso. Entonces, como es utilidad, estamos maximizando Z igual a 20XA más 30XB. Y tenemos una restricción, está sujeto a restricciones de mano de obra, de capital de inversión, de tierra en acres y de demanda de árboles podados. Entonces, bueno, aquí pueden ver las restricciones. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Para graficar, nosotros vamos primero a determinar la región factible, es decir, con cuántos recursos contamos. Y eso es lo que vamos a graficar en primera instancia. Vamos a definir un área que vamos a definir como región factible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir graficando una por una de las restricciones. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están las restricciones 1, 2, 3 y 4. Como la restricción de no negatividad es XA y XB mayor que 0, eso nos ubica en el primer cuadrante del sistema cartesiano. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a graficar cada una de ellas? R1. Entonces, nosotros vamos a decir que cuando XA es igual a 0, es decir, sustituimos ahí XA por 0, entonces nos va a quedar que despejamos XB y nos va a dar 250 entre 2, sería 125. Y ponemos el punto allí. Es decir, XA es igual a 0, eso vendría siendo por aquí,
y xb igual a 120 a 125, que sería este punto. Luego hacemos lo contrario. Cuando xb es igual a 0, ¿cuánto sería xa? Entonces despejamos y vemos que cuando xb, que estamos aquí, es igual a 0, xa es igual a 50. Algo que se me olvidó decirles es que la primera variable, vamos a mirar aquí, la primera variable que nosotros vayamos a definir, en este caso definimos árboles podados, es decir, número de barriles de aceituna por el proceso de árboles podados. Entonces, esa primera que nosotros definamos, ese va a ser XA, es decir, en el eje de las X. Y la segunda variable que definamos va a ir en el X de las Y, es decir, el proceso normal. Entonces, XB está en el eje de las X y XA en el eje de las, perdón, en el XA en el eje de las X y XB en el eje de las Y. Hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe. Perfecto. Fino, Así, profe. ajá, bien, perfecto. Entonces, así vamos a hacer con las demás variables. Le vamos a hacer el mismo proceso. Le vamos a decir cuando XA es igual a 0, cuánto es XB, y cuando XB es igual a 0, cuánto es XA. Y ahí trazamos la siguiente restricción. Con la R3 es lo mismo, entonces trazamos la línea allí. Y con la última, R4 menor o igual a 40, entonces ahí nos queda XA, que es el eje de las X, menor o igual que 40. Aquí tenemos ya todas las restricciones puestas en el plano cartesiano. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, la idea es graficar la región factible, es decir, es una región donde coinciden todas las restricciones, o mejor dicho, lo que queda de todas las restricciones. Entonces, vamos a ver, debajo de la morada sería todo, no sé si ven la flechita, todo esto que está debajo de la morada. Pero, ¿quién me limita la morada? Me la limita esta amarilla, que sería menor o igual, va para acá. Pero la morada y la amarilla me las limitan también la verde y la azul, quedando este pedacito que está aquí como región factible. Si lo vemos aquí un poquito sombreada, ya tenemos más clara cuál es esa región factible. Pero, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a definir unos puntos. Ah, bueno, aquí no lo hice, pero bueno, ya tenemos, una vez que tengamos la región factible definida, eso es independiente, región factible con la función objetivo. La función objetivo no la conocemos porque nos está diciendo que vamos a maximizar Z, pero Z es lo que nosotros queremos hallar, es lo que queremos saber. Como no lo sabemos, vamos a darle un valor tentativo aquí. ¿Por qué le vamos a dar un tentativo? Porque eso vendría siendo una pendiente. Entonces, que vienen definidos por este coeficiente de 20 y este otro coeficiente de 30. Entonces le damos un valor tentativo yo le puse 600 porque multipliqué 30 por 20 para que se me hiciera más fácil después dividir. Entonces, 30 por 20 me dio 600. Igual aquí a 20xa más 30xb. Entonces, yo digo, cuando xa es igual que 0, pues yo divido 600 entre 30 y me da 20. Y cuando xb es igual a 0, despejo aquí y me da que xa es igual a 30.
Y voy a colocar ese valor tentativo o esa recta tentativa, la vamos a poner en nuestra gráfica. Y aquí la tenemos. Cuando XA es igual a 0, XB es igual a 20. Entonces aquí cuando XA es igual a 0, XA es igual a 20. Y cuando XB es igual a 0, aquí XB es igual a 0, XA es igual a 30. Aquí está el 30. Entonces, por un lado 30 y por el otro 20, trazo. Fíjense aquí que lo puse en punticos para hacer ver que es una recta tentativa. Entonces, aquí está la clave. Nosotros estamos maximizando. Yo quiero maximizar mi función objetivo dentro de todas estas limitantes que yo tengo aquí, que me las va a determinar la región factible. Entonces, voy a hacer uso de la familia de rectas y voy a trazar o a correr esta función objetivo que teníamos tentativa, la voy a correr por toda mi región factible de forma paralela para mantenerla pendiente a través de la región factible hasta que toque el punto máximo. Ajá. Pero entonces, ¿por qué hasta que toque el punto máximo? Porque nuestra función objetivo era maximizar Z porque estábamos hablando de utilidad. Entonces, voy corriendo esa recta hasta que toque el punto más alejado de esa región factible. Y ese punto más alejado lo vemos aquí. O sea, lo corrí, toqué la D, toqué la B, hasta que aquí en C me dio el punto más alejado dentro de la región factible. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la función objetivo, muchachos? Chévere, Profe, profe. profe, una pregunta. O sea que la línea roja usted la desplazó. Exactamente. Esa es la O, palabra, desplazar. Pero ok, de forma paralela a la tentativa que yo tenía aquí. mm, ok, profe, perfecto. Esto es lo que llamamos una isocuanta o familia de rectas. Entonces, esto es lo que yo les decía, que cuando ustedes hagan la región factible, pongan punticos aquí. Por ejemplo, yo puse el punto A para enmarcar esa región factible. El punto B, el punto C, el punto D y el punto E. Entonces yo sé que esta región factible se me mueve entre estos puntos que yo conozco. Conozco el punto A, por supuesto que lo conozco porque es el origen. Conozco el punto B también porque era uno de los puntos representativos 0,75. Conozco el punto C, pues no lo conocíamos. Pero ¿quién sería C? La C sería la intersección entre la recta 2 y la recta 3. Es decir, la inecuación R2 y la inecuación R3 que la tenemos en el modelo. Si ustedes hacen un sistema de ecuaciones, nos va a dar este punto, es decir, que XA es 5 y XB es 72,5. Es decir, este es nuestro punto óptimo. Pero por otra parte, conocemos bueno, no lo conocemos, pero es un sistema de ecuaciones entre R4 y R2. Entonces, hacen el sistema de ecuaciones y conocen este punto que es 40-20. Y este otro punto, el E, pues es conocido porque es uno de los que graficamos, que sería 40 en el eje de las X y 0 en el eje de las Y. Entonces, bueno, ahí ya conocimos tanto los puntos como nuestro punto óptimo. Fíjense que el punto óptimo lo estamos poniendo como C asterisco.
porque es nuestro mejor punto. Es decir, ¿qué pasa si yo produzco cero de XA y cero de XB? Pues mi Z va a ser cero, ¿verdad? Es decir, no estoy produciendo nada, pues no voy a ganar nada. Vamos, les voy a mostrar esto que estoy diciendo en una tablita. Vamos a ver si la tengo aquí. Ah, bueno, eh, para hallar este Z, para hallar el punto óptimo es 5 y 72,5, ¿no? Lo dijimos porque desplazando la función objetivo tentativo, lo desplazamos de forma paralela hasta que tocó el punto más alejado de la región factible. Pero ese es este punto 5 y 72,5. Si yo quiero saber cuánto gano en Z, lo sustituyo en la función objetivo que lo planteamos en el modelo, lo tenemos en el modelo. Entonces, cuando yo lo sustituyo aquí, 20 por XA sería 20 por 5, más 30 por XB, que sería 30 por 72,5, nos va a dar cuál es el mejor Z. Es decir, con esta situación que tenemos de restricciones, de recursos, las restricciones son los recursos que yo tengo. ¿Cuánto utilizo de cada recurso en mi modelo y cuánto tengo disponible de cada recurso? Cuando se me agota el primero de los recursos, hasta ahí yo puedo producir. Es decir, que lo máximo que yo puedo en esas condiciones es producir 5,72,5 para ganar lo mejor posible, que es 2,275. Si no estamos muy seguros de esta gráfica, ¿qué podemos hacer? Bueno, nos podemos ir a una tablita, que tampoco la puse aquí. Ya va, déjeme salirme de aquí, que la tengo en un Word aquí. Vamos a ver si... ¿Están viendo el Word o no? No, No, profe. profe. Ajá, entonces, ¿siguen viendo la presentación? Sí. Bueno, vamos a seguir con la presentación y después les muestro la tablita. Esa creo que sí la puse en el aula virtual, que es sustituir cada punto aquí en Z, o sea, los puntos que hallamos aquí, 0,0, 0,75 que es B, 5 y 72,5, 40 y 20 y 40 y 0, los hago todas las posibilidades y voy viendo mi Z. Y aquí descubro también, igual como lo hicimos de forma gráfica, que mi mejor Z era cuando sustituía 5 y 72,5. De todas maneras, eso lo pueden hacer ustedes. ¿Qué conceptos relacionados tenemos aquí? Las restricciones activas son las restricciones que pasan por el punto óptimo y cuyo recurso se agota. Vamos a ver cuáles son esas restricciones. Volvamos a la gráfica. En el punto C era un sistema de ecuaciones que hacíamos entre R2 y R3. Es decir, ahí se agota el recurso. ¿Cómo saben que se agota el recurso? Aparte de que está pasando por el punto óptimo. ¿Alguno tiene idea? Profe, por algo de la región Por- factible. O sea, eso por supuesto está dentro de la región factible y es el punto máximo que se desplazó por la región factible y tocó Porque el punto, porque está entre las dos gráficas, ¿no? R3 y ajá, R2. porque está R2 y R3 se unieron, que fue el punto más alejado del origen, ¿no? Porque era maximizar. Pero si ustedes sustituyen 5 y 72,5 en las restricciones R2 y R3, van a ver que el lado derecho se iguala al lado izquierdo. No sé si lo puse por aquí, miremos a ver. Tampoco lo puse.
Pero bueno, si ustedes sustituyen esos, cuáles eran las restricciones? Vamos a ver cuáles eran las restricciones, R2 y R3. Si quiere, sustitúyanlo ahí. 6 por 5 más 4 por 72,5. ¿Tienen calculadora? 6 por 5, 30, más 4 Sí, por... ya va, profe. Ajá, más Por 4 por 5. 72,5. Eso da 320. 320, fíjese que está igualito al lado derecho. Si usted resta 320 que tenía yo disponible en el almacén, en este caso mi almacén es el banco porque es el capital de inversión. Yo tenía disponibles en el banco 320 y utilicé 6 por cada XA multiplicado por los XA que eran 5 más 4 por cada XB multiplicado por los XB que son 72,5, vemos que me da lo mismo, es decir, agoté todito lo que tenía en el banco. Es decir, que si yo quiero producir más, yo tengo que pedir o un préstamo o decirle a mi papá que me financie ahí con mi papá rico, con un poquito más de capital, o buscar otra alternativa, ¿no? Pedir prestado, o sea, ver qué hago para crecer. Lo mismo pasa con la restricción 3. Si sustituimos aquí 5 en XA más 2 por 72,5, ¿cuánto nos da eso? Debería dar 150 de este lado. Y tenía Voy, disponible, profe. sí, ¿verdad? Y, 150, exacto. ajá, y tenía disponible 150 acres, pero los sembré toditos, fíjese aquí. Entonces se me acabaron los acres para seguir creciendo. Si yo quiero crecer, entonces una forma es o pedir más capital o la otra es buscar más tierra, alquilarle una tierra al vecino o comprar tierra. Ahí vemos qué decisión tomar. Pero fíjense, por ejemplo, la 1 y la 4 que dijimos aquí que son restricciones inactivas. Las que hablamos ahorita son activas porque se nos agota el recurso, es decir, pasaron por el punto óptimo y al sustituir el punto óptimo allí, pues vemos que se nos igualan el lado derecho con el izquierdo y se nos agotó el recurso. Pero las inactivas son restricciones que tienen sobrante o excedente. No tocan el punto óptimo, pero pasan por la región factible. Hasta aquí, ¿cómo vamos con esto? Bien, profe. Chévere. Ok. Bueno, estos serían los conceptos relacionados con restricciones activas e inactivas, pero también tenemos unas restricciones redundantes que no pasan por la región factible. Son inactivas, pero no pasan por la región factible, como la restricción 1. Vamos a ver la restricción 1. Fíjese, aquí la restricción 1, la que es la verde, ella no pasaba por la región factible, pero es inactiva. Entonces, esa la vamos a llamar redundante. Cosa que no pasa la restricción 4. Ella no pasa por la región, por la punto óptimo, pero sí toca la región factible. Aquí nos está tocando la región factible. Entonces, esa es una inactiva normal y la R1 una inactiva redundante. Ajá, el último concepto relacionado sería el de precio sombra. Este es importantísimo, este término, súper importante. Y es, en teoría, es el cambio en el valor de la función objetiva por un cambio unitario de recurso. Es decir, es lo que se está dispuesto a pagar por una unidad adicional de recurso. En el caso de las restricciones inactivas,
No. Ok, entonces estábamos en el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Dijimos que la función objetivo es maximizar z, eh, 20xA más 30xB. Y tenemos aquí que la función objetivo es la que está en rojo. La vamos a pivotear en el sentido de las agujas del reloj. En ese momento se monta la función objetivo, se pivotea, pivotea hasta que monte aquí en la recta R2. Y hay millones de puntos aquí que son paralelos, que son, pero los únicos que conocemos son el punto C y el punto D. Y en el sentido contrario de las agujas del reloj, pivoteamos la función objetivo y se nos monta en la rosada y conocemos en ese momento el punto B y el punto C. Entonces, vamos a hacer primero el análisis de C1, que es el correspondiente aquí a 20, para saber cuál es el límite superior y el límite inferior, y yo saber si en un momento determinado se me disminuye o se me aumenta la utilidad, yo produzco lo mismo que es 5 y 72.5 siempre y cuando esté dentro de esos límites superior e inferior. Si supera el límite, entonces tengo que hacer un nuevo modelo, pero me sirve para toma de decisiones, para yo decir, ah, bueno, sigo produciendo lo mismo porque sí hubo cambio, pero está dentro de los límites. Entonces, pivoteando en el sentido de las agujas del reloj, conocemos a C y a D. Entonces, es la misma pendiente. Entonces, yo digo que el Z en C es igual a C sub 1 por XA más 30XB. Como estamos haciendo solamente el de C sub 1, pues me queda el 30 igualito. Es igual al Z en D, que es igual a C sub 1 por XA más 30XB. Es decir, es lo mismo. Pero, ¿quién es XA en C? Sería 5 y XB sería 72.5. Pero en D, vamos a ver en D, ¿quién era? En D es 40-20. Por eso es importante que ustedes de una vez saquen los puntos, es decir, A, B, C, D y E. Sepan cada uno de esos puntos. Entonces aquí está 40 y 20. Despejando C sub 1 nos va a dar que C sub 1 es igual a 45. ¿Qué límite es ese? ¿Es el superior o es el inferior? No lo sabemos hasta que calculemos el otro C sub 1. Vamos a ver, y eso sería pivoteando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, en el sentido contrario, dijimos que se montaba sobre la recta rosada que es R3. Y ahí conocíamos los puntos C, que es el óptimo, y el punto B. Entonces, en ese se conocen todos porque tenemos la misma pendiente. Entonces, la pendiente en C es igual a la pendiente en B, pero los que conocemos son aquí en C sub 1 por XA más 30XB sería aquí 5 y 72.5. Y en B, que vamos a ver la gráfica nuevamente, en B sería 0 y 75. Entonces lo sustituimos aquí, 0 y 75. Despejando nos va a dar 15. Entonces ahí como C sub 1 es más pequeñito, en este sentido contrario a las agujas, pues ya sabemos que ese es el límite inferior. Y el límite superior es el que calculamos pivoteando en el sentido de las agujas. ¿Y quién es el valor central o el coeficiente? Pues era 20. Hasta aquí, ¿cómo van? Bien, profe. Ok, ok. En el aula virtual, bueno, ahorita se los voy a mostrar, pero hay un ejercicio que también es esto de la aceituna, que es
con las preguntas tipo cuestionario, como va a ser el examen o la actividad evaluada, que es importante que ustedes vean todo ese análisis que se hizo ahí, las preguntas, las preguntas tipo. Y también tienen una actividad formativa, que en la actividad formativa tienen un ejercicio también tipo examen, con una restricción que tienen que verla. Seguramente van a preguntar en Telegram o en el aula, pero es bueno que la revisen. Bueno, vamos con el otro análisis de coeficientes, sería con CESU2. Van a hacer exactamente lo mismo, solo que en vez de ser aquí CESU1, pues ustedes ponen el 20. Y donde era 30, pues colocan CESU2. Sustituyen aquí y calculan. Esto es en el sentido de las agujas del reloj. Y en el sentido contrario, lo mismo, pero entonces es el otro punto que ustedes conocen, que es 0 y 75, y nos va a dar límite inferior y límite superior, y el valor central es 30. Se van a dar cuenta cuando estudien este ejercicio que pivoteando en el sentido de las agujas, en el CESU1 es diferente que en el CESU2, es decir, pivoteando en el sentido de las agujas, por un lado van a conseguir el límite superior, pivoteando en este sentido, y en el otro, en el CESU2, va a ser, lo van a conseguir en el sentido de las agujas, van a conseguir es el inferior. Bueno, ustedes lo van a revisar bien. Entonces, bueno, esto sería lo del análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo. Por aquí vamos bien, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien hasta ahora. Ok, entonces el siguiente análisis de sensibilidad es lado derecho de las restricciones. Bueno, esta conclusión con respecto al análisis de sensibilidad, que ya lo hablamos ahorita, pero es bueno que estén claros, es que cuando se tiene cambios en los coeficientes de la función objetiva, es decir, se me subió la utilidad, se me bajó la utilidad, si está dentro de los límites, entonces van a tener el mismo punto óptimo, que es XA5 y XB 72.5. ¿Qué cambiaría? El valor de Z, porque si ustedes tienen aquí, por ejemplo, ya va, ay, se me colgó. Bueno, si ustedes tienen más utilidad, pero que está dentro de los límites, pues van a ganar más. Y si tienen menos utilidad, pero que está dentro de los límites, van a ganar menos, pero tomando en cuenta el mismo punto óptimo. Voy a dejar de compartir aquí porque esto se me colgó. Ok, ahora el análisis de sensibilidad del lado derecho de las restricciones. Esto sería lado derecho de las restricciones activas e inactivas. Las inactivas son las más facilitas y como dirían por ahí, una pildorita. Vamos a ver esta restricción inactiva, esta R4. Si ustedes tienen esta restricción aquí, sí ven la flechita, ¿verdad? Sí. Ven que esta restricción Sí. es inactiva. ¿Por qué? Porque no toca el punto óptimo. ¿Qué pasa si yo me voy más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás? ¿Será activa? No. No, ¿verdad? Porque se está alejando más del punto óptimo. Entonces, el lado, el límite superior, es decir, no tiene límite superior porque se hace más inactiva.
Pero si se vienen aquí a la izquierda, 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 ¿cuándo dejaría de ser esa restricción activa? Cuando toque la función óptima. Excelente, cuando toca el punto óptimo, en ese momento deja de ser inactivo, entonces ustedes lo van a evaluar en el punto óptimo. Eso pasa exactamente con la R1. Si ustedes se ven más hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, más inactiva es decir, no tiene límite, sigue siendo inactiva. Pero si se vienen acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, deja de ser inactiva cuando toque el punto óptimo. Entonces, eso es lo que van a tener aquí. Si son restricciones menor o igual, en este caso eran menor o igual, las dos eran menores iguales. Límite superior no tiene y límite inferior se evalúa en el punto óptimo. Las de mayor o igual, que en este caso no había nada, pasa todo lo contrario. Vamos a imaginarnos una mayor o igual. Vamos a suponer que ustedes tienen una por aquí, que pasa en este sentido. Si esta era inactiva, estaba por aquí, y me vengo más hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, se vuelve más inactiva. Y si me voy hacia arriba, deja de ser inactiva cuando toca el punto óptimo. Entonces eso es lo que pasa aquí, que límite inferior no tiene y límite superior se evalúa en el punto óptimo. Si ustedes evalúan acá, fíjense, sustituyen en el punto óptimo en esta de mano de obra, les va a dar 5 por 5 más 2 por 72.5, les va a dar 170. Ese sería el límite inferior. El valor central es 250, que es el lado derecho. Y límite inferior, el límite superior no tiene. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, pasa lo mismo con la restricción Pero, 4. Ajá. profe, disculpe, ese 170 como Ah, tal de los 250, ¿qué significaría? O sea, no, si lo llevamos a la práctica, si pues. quieres saque la cuenta ahí, ¿cuánto es 5 por 5 más 2 por 72.5? Es simplemente evaluar en el punto óptimo. Sí, claro, pero mi pregunta es, o sea, ¿esos 170 se están hablando de Del horas hombre consumo, o de...? es lo que él Ah, ok, consumió ok. de mano de obra. Si ustedes quieren saber cuánto es el sobrante, pues restan los 250 que tenían disponibles menos los 170 que consumieron o que utilizaron de mano de obra. Y esa sería el sobrante. Profe, o sea, que ese 170 son las horas, o sea, la mano de obra que se utilizaron para llegar al punto máximo y tener el valor, pues, Z y todo lo que tiene que ver con el ejercicio, ¿no? Es correcto, aunque el punto Ah, ok, ok, óptimo ok. es las restricciones 2 y 3. Con las restricciones 2 y 3 supimos que eran 5 y 72.5 el punto óptimo, que a su vez la sustituimos en las restricciones inactivas y nos va a dar el valor del límite inferior. Es decir, yo puedo, este, si yo tuviera mucho más horas de mano de obra, pues no tiene límite superior porque sigue siendo inactivo. O sea, pero si yo las disminuyo, las horas, o sea, disminuyo, yo no puedo tener menos de 170 horas de mano de obra disponible porque se me convertiría en una restricción activa si yo bajo el límite inferior de eso. Entonces hay que tener cuidado, las restricciones inactivas son inactivas, pero hasta cierto punto, ¿no? Si yo las disminuyo de tal manera que se me baja el límite inferior, pues ya eso es otro modelo. Y bueno, la restricción 4 es exactamente lo mismo. Sustituyo en el punto óptimo, entonces le pongo el punto óptimo que es 5 aquí, entonces ese sería mi límite inferior.
y el límite superior no tiene, porque mientras más nos corremos a la derecha, más inactivo es, entonces no tiene límite. Si quieres saber cuál es el sobrante, pues restan 40 menos 5, eso es lo que le sobró de demanda. Ok. Ahora vamos con las restricciones activas, que esto sí es un poco más, tiene un poquito más de trabajo. Entonces, ¿quiénes son las restricciones activas? R2 y R3, ¿verdad? L- Las R2 que y tocan el R3. punto. Sí. Exactamente, las que pasan por el punto óptimo. Entonces, vamos a hacer, ahorita, pues lo vamos a hacer con una sola, ustedes luego hacen la otra, aunque aquí también están, en el aula están las dos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a hacer este análisis, no me acuerdo cuál era la de 320, por favor, lo tienen a la mano, déjenme ver. 320 era el de la R2, ¿verdad? O era R3. No tengo a la mano las restricciones para no retroceder. Ajá, R2, este es R2. Entonces, R2, el análisis de la restricción 2, capital invertido, es 6XA más 4XB menor o igual que 320. ¿Qué pasa si yo aumento una unidad? Vuelvo y hago el sistema de ecuaciones. Yo lo había hecho con la restricción 3, que era acres de tierra. Hicimos un sistema de ecuaciones y nos daba estos valores, 5 y 72.5. Vamos a hacer lo mismo, un sistema de ecuaciones con 1xp más 2xn menor o igual que 150 y nos va a dar esto, pero ya no es XA óptimo, sino XA prima. Nos va a decir, nos dice que si yo tengo una unidad más de recurso, ese recurso se me agotó, que es el capital. Si yo tengo una unidad más, yo ahora no debo producir 5, sino 5,25 de XA. Y ya no debo producir 72.5, sino de XB debo producir 72.375. Para cuando yo sustituyo eso nuevamente en mi Z, estos dos valores, me va a dar un Z de 2276,25. Quiere decir que mi Z mejoró. Fíjense aquí, ustedes lo estamos demostrando, que cuando yo tengo una unidad más de recursos escasos, mi Z va a mejorar. La cantidad de producción, es decir, punto óptimo, va a variar, pero mi Z va a mejorar. Entonces, ¿cuánto mejoraría eso? Fácil, pues si yo resto 5,25 menos 5, quiere decir que yo debo producir un cuarto más de XA, dejar de producir un octavo de B, es decir, 72, 32, 37,5 menos 72,5 me va a dar un número negativo. Por eso está esta flechita representando que tengo que sacrificar de B, meter a producir XA para tener un mejor Z, que sería 2276 menos 2275. Eso vendrían siendo 5 cuartos de mejora. ¿Qué significa delta Z, muchachos? De los conceptos que vimos ahorita, los conceptos relacionados, que yo les dije, es muy importante ese concepto. A ver si se acuerdan. Es el precio sombra. Excelente. Fíjense, el precio sombra es 5 cuartos. Si yo aumento una unidad de recurso escaso, mi precio sombra mejora. Es decir, yo estoy dispuesto, por ejemplo, a pagar de capital un valor
al banco que no supere este precio sombra. Porque si supera mi precio sombra, yo estoy dispuesto a pagar al menos hasta el precio sombra o menos, que yo tenga una ganancia adicional. ¿Sí lo ven? Por eso yo digo, yo estoy dispuesta a pagar hasta tanto por un aumento de capital, por tener más dólares en el banco para invertir. Entonces, si yo meto una unidad adicional, pues yo gano 5/4. Ahora, ¿hasta cuánto yo puedo crecer, 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 crecer? Meterle 2, meterle 323, meterle 325. ¿Hasta cuánto yo puedo? No lo sabemos, vamos a buscarla. Eso es lo que vamos a hallar. ¿Por qué? Porque yo meto más capital, pero ¿qué pasa? Estoy gastando recursos de los otros. Estoy gastando mano de obra, y también un poco de la otra restricción activa, de la otra restricción inactiva de demanda, perdón. Entonces, yo puedo crecer, crecer hasta un momento, hasta que otra se me convierta en una restricción activa de las inactivas. Ahora, ¿qué pasa si mi capital, tengo menos capital? Yo tenía 320 y ahora tengo 319. Hago un sistema de ecuaciones con la otra activa, que es acres de tierra, y me va a dar estos valores, que ya no debo producir 5, sino 475, que no debo producir 72.5 dB, sino 72.625, y que mi Z se me va a disminuir a 2273. Es decir, es un espejo. Aquí este se me aumenta quizá en 1/4, pero aquí lo tengo que sacrificar. Aquí tengo que sacrificar dB, pero aquí lo tengo que meter a producir. Para aquí yo tener una ganancia, pero aquí yo tengo una pérdida. Exactamente el mismo valor, pero en sentido contrario. Eso es si tengo una unidad de más o si tengo una unidad de menos. Entonces, crecer, 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 eso me va a dar límite superior, y disminuir, 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 ¿hasta cuánto yo puedo disminuir? Entonces vamos a ver aquí cómo hallamos esos límites. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Si yo tengo una unidad más de capital, ¿qué pasó con XA y XB? Aquí lo vemos, XA y XB. XA lo metí a producir en 1/4, aquí está, lo metí a producir en 1/4. ¿Y qué pasó con XB? Lo sacrifiqué en 1/8, aquí está. Ajá. Entonces, ¿qué hacemos en este cuadrito que tenemos aquí? Yo voy a ver con mi restricción activa, que es capital, ¿qué pasa con el resto de las restricciones? Yo le llamo aquí como que almacenes. ¿Qué pasa con mis almacenes? Así no sean almacenes, porque mano de obra no es un almacén, pero le hago ese símil para que sea más fácil de ver. Entonces, la restricción R1, que es la de mano de obra, es 5XA más 2XB menor o igual que 250. Entonces, donde dice XA, pues yo le pongo el 1/4 que tenemos acá. Y donde dice XB, le pongo el 1/8. Pero vamos a ver qué pasa con este sentido que tenemos aquí. Si ustedes tienen una unidad que meten a producir 1/4 de XA, si lo meten a producir, es decir, van a producir 1/4 más, ¿qué tienen que hacer con mano de obra del almacén? Tienen que utilizar mano de obra, ¿verdad? Para poder producir este poquito adicional. Entonces, ¿de dónde lo van a sacar? Del almacén. Y si lo sacan del almacén o vamos a ponerlo ahí de la oficina, de donde esté esa mano de obra, ¿qué pasa con esa mano de obra? Aquí se me disminuye.
Por eso yo lo hago el símil por el almacén, porque es más fácil decir, ah, bueno, se me bajó mi almacén en tanto, en 5 que está aquí, por un cuarto que está aquí. Ahora, ¿qué pasa con XB? XB lo vimos aquí, que se sacrifica en un octavo. O sea, yo tengo que como cambiar la configuración de producción. Entonces aquí está, sacrificio de un octavo. Entonces lo sustituyo. Ah, bueno, en este caso era solo 5 por un cuarto porque es lo relacionado con XA. Y lo relacionado con XB sería 2 por un octavo. Pero como lo sacrifiqué, ¿qué hago con ese recurso? Esto lo estoy dejando de producir, entonces estoy dejando de utilizar también mano de obra, de usar esa mano de obra. Entonces, ¿a dónde va? Al almacén o a la oficina o debajo de la matica. Entonces, cuando yo hago mi suma algebraica de estos 5 cuartos por más 2 octavos, pero en sentidos contrarios, me va a dar 1 y le pongo la flecha del mayor. En este caso, la flecha es disminuyendo. Hasta aquí está más o menos claro. Yo sé que esta parte es un poquito abstracta, pero es como la explicación. Sí, profe, es como medio abstracta. Medio abstracta. Vamos Sí, a ver ahí si... sí medio me perdí un pelo. Sí, yo también. Vámonos con R3, con el otro almacén. ¿Quién era R3? R3 es la restricción activa. Fíjese que aquí al final me va a dar 0. ¿Por qué? Porque ese recurso se agota, pero vamos a sustituirlo. Tenemos una unidad más de capital. Aquí lo vimos, ¿no? Tenemos una unidad más de capital. Y estas fueron las combinaciones, o sea, los delta o las diferencias que hubo con respecto al original y la nueva condición. Nos daba que tengo que meter a producir XA en un cuarto, disminuir XB en un octavo, para así lograr tener mejor Z, que sería 5 cuartos de Z. Entonces, cuando tengo, es lo mismo, cuando tengo una unidad más de capital, meto a producir un cuarto de XA, disminuyo un octavo de XB. Esto no lo estoy inventando yo, esto salió de acá, de estas reglas de 3, de hacer regla de 3 de este nuevo valor con mi otra restricción activa para que me diera estos nuevos valores y lo que hacía era las diferencias aquí, por eso tiene delta. Y lo que hago es, esta flechita pues me dice en qué sentido, aquí lo metí a producir, el otro no lo metí a producir, etc. Entonces, esta es mi restricción de R3. Aquí tenemos que es 1 por XA. ¿Quién es XA? Un cuarto. Aquí 2, aquí está, por XB, que es un octavo. Pero ¿qué pasa con el almacén? Yo metí a producir XA. Entonces, ¿qué hago con los acres de tierra? Si yo meto a producir, pues estoy utilizando más acres de tierra, quiere decir que se me van a disminuir del almacén. Los saqué del almacén, se me disminuyeron. Y si sacrifico XB, es decir, no voy a producir XB, ¿qué pasa con esos acres? Ah, como no voy a usar, pues me están sobrando acres. Entonces, en el almacén se me están incorporando esos acres. Cuando hago la suma algebraica aquí, me va a dar 0. Es decir, 2 octavos es lo mismo que un cuarto, pero en sentido contrario me va a dar, me da 0. Y precisamente esa restricción activa, esta es la otra restricción activa, debe dar 0 esta suma algebraica, porque es la otra restricción activa. Ahora, si lo hago con R4, bueno, el 1XA sería 1 por un cuarto.
Pero si incorporo esto, pues se me sale del almacén, este, si yo meto a producir, pues tengo que sacar esta demanda y se me va a disminuir este almacén de demanda, el símil de almacén de demanda. XB no hay aquí, pues aquí tampoco hay XB. Y este un cuarto sería en disminución. Vamos a analizar el Z, que es diferente a los almacenes. El Z es función objetivo. Si yo produzco más, pues yo gano más, que sería 20 por un cuarto, por este un cuarto. Y gano más. Pero si dejo de producir el Z, pues si dejo de producir, gano menos. Entonces, la suma algebraica toma la flechita Profe, del mayor, ajá. disculpe que la interrumpa, profe, pero es que como estoy trabajando también me perdí esa parte. La parte de un cuarto y un octavo, disculpe, ¿de dónde salió? Aquí de este análisis que hicimos de reglas de tres. Es decir, yo tengo mi capital, mi restricción normal es 320, esa es la que está en el modelo. Pero como es una activa, es una restricción activa, se me agotó el recurso, se me agotó el capital y yo quiero crecer, yo quiero ganar más. Si yo quiero ganar más, tengo que pedir prestado capital, tengo que aumentar mi capital. Entonces yo hago el análisis de sensibilidad con una unidad de más, a ver qué pasa. Y hago mi sistema de ecuaciones con como lo tengo, que son las dos activas, entonces hago con la otra activa que es de acres de tierra. Capital con acres, sistema de ecuaciones, me va a dar estos nuevos valores. De todas maneras, háganlo ustedes ese sistema de ecuaciones para que se den cuenta que es así, ¿no? Y fíjense, yo Profe, tengo más z. Ajá. disculpe que la interrumpa de nuevo. Cuando vamos, por ejemplo, a la parte que dice 6XA más 4XB es menor o igual a 321, lo que hacemos es sustituir los puntos de la, ¿cómo es la línea óptima, la función óptima? Exacto, el Y ahí, punto, o sea, hacemos la división y eso, o sea, lo que hago es, en y vez de eso es lo que se utilizar obtiene. esta ecuación o inecuación de 320, que en el modelo, en el gráfico, están en el punto C, ¿verdad? R2 y R3. Este es R2, pero en vez de ser 320 voy a usar 321 a ver qué pasa. ¿Y Ok, con quién lo ok. hago? Con R3, que R3 es 1XA más 2XB menor o igual que 150. Utilizo las dos ecuaciones del punto óptimo, pero le varío aquí una unidad de más. Y me van a dar nuevas combinaciones, es decir, ya no voy a producir 5XA, sino 5,25. Y eso significó que metí a producir un cuarto más de quijá, porque resto 5,25 menos 5 me va a dar 0,25. Y me va a dar 72,375, que al restar con 72,5 me va a dar un octavo, pero en sacrificio, ¿no? Es decir, aquí yo tenía más de XB, ahora tengo menos de XB. Es decir, yo tengo que cambiar mis combinaciones de XA y XB. Esto me lo dice ese sistema de ecuaciones, no lo estamos inventando, ¿no? ¿Para qué? Para ganar más Z. ¿Cómo sale este Z? Lo sustituyo, este 525 y este 72,375 en la función objetivo que es Z igual a 20XA más 30XB. Sustituyo estos dos valores y me va a dar 2276,25, que al restarlo con mi original me va a dar 5 cuartos, que este es mi precio sombra. Es decir, cuando yo tengo una unidad más de recurso escaso, en este caso capital, voy a ganar más, o sea, mi delta Z o mi precio sombra es mayor.
Es decir, por cada unidad de capital adicional yo gano 5/4. ¿Sí lo ven? Sí, profe, gracias. Ok, y es lo que, estos valorcitos que están acá que hicimos, los delta, nos los trajimos para la tablita, aquí están. En los almacenes, si yo meto a producir, pues se me disminuyen los almacenes. Pero si dejo de producir, mis almacenes crecen. Cosa que no pasa con el Z. Si yo meto a producir, pues yo gano más. Y si dejo de producir, gano menos. Y el valor, la suma algebraica me va a dar los 5/4 que vimos aquí, que es el precio sombra. Pero ¿cuáles son los valores que nos interesan? Estos que están acá, no de las restricciones activas, sino de las inactivas, de R1 y R4. Estos son los valores que nos importan. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una unidad de capital, ¿quiénes se sacrifican? Se sacrifica XB, se sacrifica R1 y se sacrifica R4. Es decir, yo voy a tomar las que se me disminuyen. ¿Por qué? Porque yo quiero saber hasta cuánto puedo crecer de capital. ¿Hasta cuánto crezco yo de capital? Hasta que una de estas se me acabe. Entonces ahí es cuando me voy a unas reglitas de 3 y digo, yo tengo una más de capital, pero ¿qué pasa con XB? Aquí, XB se me sacrificó 1/8, entonces aquí se me sacrificó 1/8. ¿Cuánto tengo de XB? XB es el producto. ¿Cuánto tengo por sacrificar? Por cada una de capital 1/8, pero yo tengo disponible 72,5, que es el punto óptimo. ¿Por qué punto óptimo? Porque aquí estamos hablando de este señor que es es un producto, mientras que estos que están acá son recursos. No sé si me explico. En la tablita yo metí todo. Metí XA, XB las restricciones. Entonces, en unas crecen, pero en otras se sacrifican. ¿Y a quiénes voy a meter yo? A las que se sacrifican. Entonces, uno más de capital se me sacrificó XB en 1/8. ¿Cuánto tengo por sacrificar de XB? El punto óptimo. Y entonces hago la regla de 3, 72,5 por 1 entre 1/8 me da 580. Por otro lado, yo digo, cuando tengo una unidad más de capital, ¿qué pasa con R1? R1, vamos a ver, se sacrifica en 1. Aquí está, en 1. ¿Cuánto tengo por sacrificar de R1? ¿Quién era R1? Mano de obra. Tengo por sacrificar lo que, muchachos. Entonces aquí estamos hablando, vamos otra vez atrás a la tablita. Deja mover. Ajá. Aquí es cuando yo tengo una unidad más de capital, que es este lado que estamos hablando acá. Pero el lado izquierdo es cuando tengo una unidad de menos y es un espejo. Aquí, cuando tengo una unidad de más, pasan estos deltas. Cuando tengo una unidad de menos, estos deltas van a ser idénticos, pero en sentido contrario. Cuando tengo una unidad de más de capital, pasan estos valores que están acá, esas flechitas y demás. Yo me voy a concentrar en las que se me agotan, es decir, todas las que tienen estas flechitas hacia abajo. Y es cuando hago las reglitas de 3. Tengo una más de capital. Cuando tengan los productos, pues el agotable sería el punto óptimo. Pero cuando son los recursos, el agotable son los sobrantes. Que los sobrantes, ¿cómo se hallan? Sustituyen el punto óptimo en la restricción y restan lado derecho menos el izquierdo, que lo vimos hace rato.
Y bueno, aquí igualito. Entonces, de todos escogen el menor. ¿Y cuál es el límite superior? Sería el lado derecho, que es el original. Vamos a ver aquí la restricción. Lado derecho era 320, ¿verdad? Más 80, ese sería el límite superior, que sería 400. El delta del límite superior es este. Límite inferior se invierte, o sea, nos vamos al espejo y aquí, este es uno más de capital, pero ahora vamos a trabajar con uno menos. Entonces se invierte todo este tablero. ¿Y quién quedaría con la flechita hacia abajo? Este, ¿verdad? Porque al invertir sentido, el único que me queda con la flechita hacia abajo sería este. Los demás no, porque esos quedarían con flechita hacia arriba, porque es un espejo. Entonces, como nos queda nada más XB, XA, con ese es que hacemos la reglita de 3. Entonces, límite inferior, cuando tengo una unidad menos de capital, tengo un cuarto de XA que se me sacrifica, se me disminuye. ¿Y cuánto tengo por sacrificar de XA? Sería el punto óptimo. Y es una simple reglita de 3, 5 por 1 entre un cuarto, me va a dar 20. Y sería como es límite, ay, aquí esto está escrito mal. Bueno, es límite inferior es igual a 320 menos 20 sería 300. Esos serían nuestros límites aquí, superior e inferior. Traten ustedes de hacer ahora lo mismo con la restricción activa que queda, hacer toda la vuelta de todo esto que hicimos aquí. En vez de poner esta restricción, van a poner la de 6x, 1xa más 2xb menor o igual que 150 y le dicen cuando tenga una unidad de más, o sea, 151. Cuando tengo una menos, 149. Calculan nuevo punto óptimo y hacen el delta. Y luego montan aquí, pero en vez de ser uno más de capital, ahora es uno más de acres de tierra. Ponen las mismas restricciones, pero aquí en vez de ser R3, tendrían que poner R2. Y eso igualito les va a dar 0 acá porque es una activa. En realidad tendrían que trabajar son con R1 y R4. Ven a ver qué pasa aquí. Y hacen las reglitas de 3 y calculan los límites de la otra restricción activa. Ok, aquí está entonces todo lo que estamos hablando ahorita, todo lo tienen acá. Eh, cómo graficar, bueno, todo el enunciado, la formulación, los análisis de sensibilidad, los que vimos de los coeficientes de la función objetivo y esto de las restricciones activas, todo está aquí. Pero a lo que yo quería que vieran con detalle este cuestionario que está aquí. Ah, bueno, tienen unos videos acá de lo que vimos ahorita. Es más o menos lo mismo. Este cuestionario, tipo examen, es lo que vimos ahorita en los análisis. Ah, bueno, estas son las tablitas que yo le decía de los cálculos para los sobrantes. Y aquí, ajá, entonces, este es el cuestionario. Le preguntan, resuelva en forma gráfica y aquí tienen los productos XA, XB. ¿Cuánto vale XA, XB? ¿Cuánto vale la utilidad? Eh, indique si es sobrante o excedente. No pueden colocar nada en excedente porque excedente es cuando son mayores iguales. Sobrantes son cuando son restricciones menores iguales. Y todas de nuestro modelo eran menores iguales. Aquí están los cálculos para saber los sobrantes.
Y bueno, hay una cantidad de preguntas que el análisis, o sea, las preguntas vienen del análisis que ya ustedes hicieron, o que hicimos. Aquí está lo que hicimos ahorita con respecto a los coeficientes de la función objetivo y de ahí sale el resultado. O sea, está la pregunta, el análisis y el resultado. Entonces, bueno, van a revisar cada una de ellas y cualquier preguntita, por favor, lo pueden poner bien sea por el aula o por Instagram. Está, bueno, una cantidad de preguntas que salen de estos análisis que acabamos de hacer hoy. Entonces, por favor, tomen en cuenta este cuestionario que está con lujo de detalles. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Para cuándo es el examen de este tema? Bueno, es para dentro, no este domingo que viene, sino el domingo de arriba. Pero Ok. está como ejercicio que tienen ustedes para la otra semana, que deberían estar trabajando, porque yo todavía no les voy a abrir el ejercicio del examen. Está este cuestionario instruccional de algo que se llama ProTrack. Este ejercicio, pues se Ese, las... Ajá. profe, ese ejercicio hay que entregarlo. No, no hay que entregarlo, solamente que ustedes hagan las preguntas. Yo sé que ustedes pueden tener preguntas de esta restricción, que es una restricción de mezcla. Puede ser que la tengan, puede ser que no. Les voy a, ya va, les voy a compartir aquí una herramienta. Bueno, no puedo ver aquí. Si quiere, tomen nota de una herramienta que se llama PHP Simplex. Voy, profe. Ajá. Déjenme ver si la logro ver. Aquí. No sé. PHP Simplex. PHP Simplex, que es una herramienta para graficar, les ayuda a graficar, que ustedes se pueden apoyar en esa herramienta. Sin embargo, la evaluación la tienen que hacer a manito. Se pueden apoyar en la herramienta, pero igualito la van a hacer pasito a pasito como lo vimos aquí. Ah, ok. No sé cómo sacar esta bichita de acá. Ajá, aquí la tenemos. Esta es la herramienta de PHP Simplex. Por ejemplo, yo aquí metí los valores, le piden a uno decir si es maximizar o minimizar. Le puse la función objetivo aquí los valores de la primera restricción, la segunda, la tercera, la cuarta. En este caso la cuarta no tenía aquí, ¿ve? Entonces ahí va 0. Y en la otra iba 1. Le doy continuar y me da la gráfica. Entonces aquí ustedes tienen la región factible, la roja que es la función objetivo y tiene una tablita aquí donde le muestran verde la función objetivo 572.5 y el Z22, 2275. Tienen unos puntos de interés, pero están, por ejemplo, el punto que habíamos visto, el A, que es 000, 4020, 075 y 40 0. Esos eran los puntos que rodeaban a la región factible. Entonces es bien interesante esta herramientica porque les ayuda de manera visual a comprobar su gráfica.
Y bueno, este no tiene análisis de sensibilidad, pero por lo menos les ayuda con la gráfica. Entonces, bueno, muchachos, preguntas, ¿qué preguntas tienen? Profe, el ejercicio de este domingo igual lo tenemos que entregar en Word. No, este no necesitan entregármelo, porque es una actividad formativa, pero les sirve para ver más o menos las restricciones y algunos análisis. Hay una restricción que es de mezcla, que cuando hacen esta tablita que vimos ahorita, la de las flechitas, no se comporta, las restricciones de mezcla no se comportan iguales a las de menor igual normales y a las de mayor igual normales. Se comportan diferente. Decíamos que si usted deja de producir, pues va eso al almacén. Y si mete a producir, tiene que sacar del almacén. En las de mezclas no necesariamente es así. Entonces, bueno, cuando lleguen a ese punto, pues me preguntan. Que ese tipo de mezcla sí está ahí en el, en esta actividad formativa. Ok, profe. O sea, de esta actividad 3 no tenemos que entregarle nada, No ¿correcto? tienen que entregarme nada.